Hola y bienvenido a un nuevo y singular video, en donde descubrirás datos psicológicos sobre las mujeres y datos curiosos sobre las personas que te sorprenderán. El que descubras estos secretos psicológicos te ayudará a mejorar tus relaciones sociales y de pareja. Por lo tanto, comenzamos. Realizar masajes con aceite a una mujer antes del sexo te permite recorrer zonas erógenas y aumentar la circulación de todo su cuerpo, y así aumentar la temperatura y la lubricación vaginal. Un estudio reveló que el 60% de las mujeres que utilizan lubricante durante las relaciones sexuales logran alcanzar el orgasmo más fácilmente. Antes del sexo y durante el juego previo, la parte inferior de la vagina se estrecha para una mejor adherencia al pene. Las mujeres te ven más atractivo cuando tienes novia que cuando estabas soltero. A este concepto se le conoce como preselección natural. Una buena razón para cuidar el colesterol es que cuanto más bajos sean los niveles, mejor será tu desempeño sexual. El 90% de las mujeres pueden llegar a sentir un orgasmo estimulándose a sí mismas, y el 80% de las mujeres logran el orgasmo utilizando juguetes sexuales. Una mujer que no te mira o lo hace con poca frecuencia mientras tienes sexo, es muy probable que no sienta lo mismo por ti y esté contigo mientras está esperando a que llegue el hombre adecuado. Según un estudio reciente, si una mujer inteligente y segura de sí misma se siente satisfecha en la cama contigo, querrá repetir la experiencia, pero no estará pensando en tener una relación sentimental contigo. Digamos que solamente te utilizará como un juguete sexual. Hay mujeres que piensan que son anorgásmicas por naturaleza, pero esto se puede deber a situaciones comunes tan cotidianas que tienen solución, como son el sufrir de estrés o tomar algún medicamento que disminuye el libido. Un estudio reveló que el 90% de las mujeres tienen la fantasía de hacer un trío, ya que les gustaría ser el centro de atención y ser deseada por dos hombres al mismo tiempo. Las parejas que se masturban a sí mismas pueden tener relaciones sexuales más placenteras, ya que conocen mejor sus cuerpos. Utilizar chocolate o cremas durante el juego previo en zonas específicas puede ayudar a estimular y a excitar más a la mujer, y así facilitar el desarrollo del encuentro. 9 de cada 10 mujeres afirma que prefiere que su pareja se rasure o depile la zona del nepe, ya que de esta forma lo perciben como más grande de lo que en realidad es. Cuando un hombre está excitado, su sudor está lleno de testosterona, la cual ayuda a la mujer a sentirse más excitada. Una mujer te verá más atractivo de lo que eres en realidad si estás rodeado de otras mujeres. Por increíble que parezca, el olor de las calabazas es capaz de estimular el flujo de sangre al nepe, ayudando con una erección más potente. Las mujeres homosexuales son las que más fácilmente llegan al orgasmo, ya que un 75% de ellas lo alcanza en comparación del 60% de las mujeres heterosexuales y de un 58% de las mujeres bisexuales. Un 50% de los hombres afirmaron que apretar la base del nepe con fuerza antes de eyacular les permitía tener sexo por más tiempo. Cuando una mujer está conversando con un hombre que le resulta atractivo, se humedecerá los labios con frecuencia a fin de hacerlos más brillantes y deseables para ser besadas. Las parejas que más se besan durante el acto sexual son las lesbianas, con un 95%, luego los homosexuales con un 71%, y por último las parejas heterosexuales con apenas un 25%. Una mujer cuando está enamorada de ti comenzará a copiar gestos y palabras, y a esto se le conoce como efecto espejo. Que una mujer gima durante el sexo no tiene que ver con el tamaño del nepe, sino con lo bien estimulada que está en ese momento, tanto física como mentalmente. El sexo más apasionado y memorable que tendrás será con la persona que realmente amas. De acuerdo con los expertos, el sexo rápido dura de 3 a 7 minutos y es solamente físico,
pero el que mejor satisfacción da es el que dura de 10 a 15 minutos y este ya implica el tener más juegos sexuales. Según los astrólogos, cuando hay luna llena, las mujeres tienden a tener más deseos de tener sexo. El 90% de las personas menores de 35 años consultan sus redes sociales justo después de tener relaciones sexuales. La mecanofilia es cuando una persona se ve excitada por alguna máquina o desean tener relaciones dentro de un coche o un autobús. Para saber si tu pareja está disfrutando del sexo contigo, aparte de mirar sus gestos, observa su respiración. Esta debe de ser rápida y entrecortada. De no ser así, te está engañando. Una encuesta sobre sexualidad en Estados Unidos reveló que 7 de cada 10 mujeres les resultaba altamente excitante que un hombre las abrace, las acaricie y les diga cosas al oído mientras ocurre el coito. Durante el orgasmo, la mujer libera la famosa y apreciada hormona endorfina, conocida como la hormona de la felicidad, que también la ayuda a aliviar dolores físicos y emocionales. Un 82% de las mujeres en una encuesta afirmaron estar insatisfechas con el sexo que tienen con sus parejas actuales. El 97% de las mujeres jóvenes afirman que les excita practicar sexo en alguna silla. Según los sexólogos británicos, el mejor día para tener relaciones sexuales es el día jueves, ya que según sus investigaciones, este día es en el cual el ser humano libera más hormonas sexuales. ¿Tú qué piensas? Déjamelo saber en la caja de comentarios. No importa qué tan habilidoso seas en el sexo, ya que si no te sientes verdaderamente atraído por tu pareja, todo se verá aburrido y mecánico. La amígdala es la parte del cerebro que desencadena el miedo y la ansiedad, pero esta zona se apaga cuando la mujer experimenta un orgasmo. Es por eso que el sexo calma a las personas después de haber sufrido una descarga de adrenalina. Cuando las mujeres tienen su periodo menstrual, es cuando más elevados tienen los niveles de excitación, pero la mayoría de los hombres deciden no aprovechar esta gran oportunidad por sentir desagradable el contacto con la sangre. Las mujeres homosexuales son las que más llegan al orgasmo, ya que un 75% de ellas lo alcanzan, mientras que las mujeres heterosexuales lo alcanzan en un 62% y las bisexuales en un 58%. Solo un 10% de las mujeres en el mundo aceptan tener sexo anal en su primer encuentro. Según las estadísticas, las mujeres con ojos claros son más propensas a practicar sexo oral con más frecuencia. Las mujeres que tienen sexo al menos una vez por semana son más felices y por lo tanto se sienten más hermosas y con más energía. La eyaculación femenina, conocida como squirt, le da gran placer a las mujeres. La logran la mayoría de ellas masturbándose a sí mismas sin la presencia de un hombre, ya que estos o no saben cómo proporcionarla o lo consideran equivocadamente algo sucio. Tú, hombre, ¿qué piensas de esto? La gran mayoría de las mujeres en el mundo son más propensas a sentirse atraídas y a enamorarse de hombres ambiciosos, educados y ricos por encima de tener belleza física. Si un hombre recibe mucho sexo oral, su nepe se adaptará más a este estímulo, lo que hará que dure más tiempo realizando el coito. ¿Cuál de todos los datos te ha gustado más? Me gustaría leer y contestar a tu opinión en la caja de comentarios. Y te invito a que compartas este video con más personas a las que creas que pueda serle útil e interesante.